Pues bien, después de haber adorado al Señor con todo nuestro corazón y sabiendo y estando conscientes de que Dios es real, que su presencia está en medio de nosotros. Y aunque estemos en nuestra casa, cada hogar es un altar. Te invito a tener reverencia por la palabra de Dios. Toma tu libreta, toma tu Biblia y ten ese cuidado de dejar que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a tu vida. Acompáñame en este día a la palabra de Dios. En este día vamos a ver nuestro tema enfrentando a los gigantes. De nuestra serie Tiempos de Crisis o cómo sobrevivir en tiempos de crisis. En este día vamos a hablar de un pasaje muy conocido en la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a considerar algunos versículos de este capítulo, de esta historia tan conocida, enfrentando a tus gigantes. Acompáñame, por favor. Dice el versículo 8, primero de Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos por favor que tú nos hables en esta mañana, en este día, Señor. Háblanos con tu precioso Espíritu Santo. Señor, disponemos nuestro corazón a tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y haz que esta palabra se conforme en una guía, en una esperanza a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, si te fuere posible, leyéramos la introducción de este pasaje, los primeros versículos, en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice que los filisteos vinieron en orden de batalla en el valle de Ela. Y dice el verso 4, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y su escudero iba delante de él. Si nosotros sumamos todo lo que este gigante llevaba puesto, o sea, su casco, su cota de malla hecha de bronce que pesaba 57 kilos, su jabalina que llevaba era tan pesada como un rodillo de telar que pesaba otros 7 kilos. Entonces tenemos ahí
64 kilos que llevaba nada más en su armadura y su lanza. Imaginemos a este terrible gigante de casi 3 metros que está desafiando al ejército de Israel. Van a enfrentarse a la batalla. Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel de acabar con todas las naciones que estaban habitando la tierra de Canaán. Pero una de las naciones que les dio más dificultades fueron precisamente los filisteos. Y el primer rey de Israel, llamado Saúl, que fue ungido por Samuel más o menos unos 1050 años, 1040 años antes de Cristo. Él se preparó para ir a la batalla. Pero qué increíble que cuando este ejército filisteo se para frente al ejército de Israel, nos dice la escritura, en el valle de Ela, sale un campeón, un paladín de los filisteos, este gigante desafiando a Israel. Y él gritaba y decía, mofándose, en el versículo 9, él decía, el verso 8, decía, elijan un hombre para que venga a pelear conmigo. Elijan un hombre para que venga a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. En los tiempos de crisis, que se levantan gigantes, que se levantan adversarios, que se levantan enemigos, que nosotros los vemos tan enormes que pareciera que no lo podemos vencer. Si miramos la estatura del gigante, la fuerza del gigante, la experiencia que él tenía en la batalla, comparado con la estatura de David, que debió haber medido no más de unos 75, un joven de al menos unos 17 años, rubio, de hermoso parecer. Un joven no experimentado en la batalla, pero sí experimentado en su fe en el Señor. Pero si vemos las estadísticas, si nosotros pusiéramos eso, esos datos, la fuerza, la experiencia, la habilidad de David en contra del gigante, según algunos analistas, dicen que David tenía un 0.2% de ganar esa batalla, esa guerra. Era así que si ponían las apuestas, se daban, no sé, 99-1. De esa manera era la enorme diferencia que había de que David ganara desde el punto de vista estadístico humano. De tal manera que no había un solo hombre en todo el ejército israelita, ni siquiera Saúl, que según en los pasajes anteriores dice que Saúl estaba mucho más alto que todo el pueblo. Su cabeza rebasaba los hombros de todos, de tal manera que cuando todos se formaban, encima de todos se veía la cabeza de Saúl. Pero este gigante era mucho más grande. Era descendiente de esos gigantes que habitaron la tierra, esos hombres de gran estatura. Así que todo Israel le tenía miedo y escucha bien, este gigante asoló a Israel por 40 días. Oh, esta palabra está muy de moda en este tiempo. 40 días, ¿te suena a cuarentena? Un gigante que ha asolado nuestras ciudades, nuestras naciones y aún nuestras iglesias. Las familias nos han obligado a encerrarnos y no estoy diciendo que esté mal por las medidas de seguridad. Sin embargo, escúchame bien, mucha gente en ese encierro está bajando la guardia. Todos los días ese gigante se levantaba mañana y tarde
para insultar, para ofender a Israel con el mismo desafío. Y los israelitas huían delante de él y no había un solo hombre, no había un solo soldado, no había un solo guerrero que pudiera enfrentar a ese gigante. ¡Qué oprobio! ¡Qué pena, qué vergüenza para toda una nación, para todo un ejército! Que un hablador, un cretino se estaba burlando, se estaba mofando del pueblo de Dios. Qué triste sería que en este tiempo, en lugar de levantarnos como pueblo de Dios para presentar la buena batalla de la fe, estemos escondidos tras nuestros miedos, tras nuestros afanes, tras nuestras preocupaciones y pensando, ay, esta enfermedad y este virus, ni Dios lo puede parar. No digas cosas, tú no sabes. No sabes a veces lo que dices. ¿Por qué pensar que esto ya nos ha rebasado? No, Dios tiene un plan. Y Dios está llamando, Dios nos está incitando. Esta provocación que este gigante hacía mañana y tarde, no había habido un solo hombre, un valiente que se levantara para enfrentar al gigante. Hasta aquel día que llegó ese muchachito que llevaba unos quesos y unos panes que su padre había enviado para llevarle al rey y visitar a sus hermanos en el campo de batalla. Aquel joven pastor que no había sido llamado, que no había sido convocado para ser un soldado. Pero aquel joven pastor que tenía una experiencia enorme en las batallas de la fe. Porque él nos dice en su testimonio, cuando es presentado delante del rey Saúl, nos dice que el rey Saúl le dice, ¿cómo piensas tú enfrentar a este gigante? Él es un guerrero experimentado, él es un hombre de guerra. Tú eres un muchacho. Pero David le dijo, no se aflija, mi señor. Tu siervo era pastor de ovejas. Dice el versículo 32 en la Reina Valera. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Escucha, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hay algo que está sucediendo en este tiempo. El corazón, el ánimo, la fe de mucha gente se está desmayando. La fe de mucha gente se está desmoronando. La fe de mucha gente se está decayendo, está perdiendo fuerza. Mucha gente. Estábamos platicando ahora con un grupo de pastores en la transmisión que acaba de terminar el día de ayer. Estábamos platicando que en este tiempo, escucha bien, esto me dejó sorprendido. Durante esta época que las congregaciones nos hemos limitado las reuniones para estar en casa y estamos haciendo las transmisiones en vivo como esta, un 47%, solamente un 47% está mirando las transmisiones de su iglesia. Solamente un 47%. Significa, ¿qué pasa con el otro 53%? De ese 53%, un 27% está mirando las transmisiones en otros lados o está haciendo ocio. Pero otra parte importante de este 100%, ¿sabes? No están haciendo absolutamente nada. Como que se han tomado un descanso espiritual. No puede haber descansos espirituales, más bien es un descanso carnal. Gente que está haciendo a un lado su comunión con Dios, su compromiso con su iglesia local, su compromiso con su servicio, con su prójimo, el darle la honra de vida al Señor. Si tú estás aquí, espero que tú eres de esas personas que tiene aún un compromiso con Dios.
en el sostenimiento económico del ministerio de su iglesia, del servicio, el poner atención a las indicaciones, seguir conectado. Yo sé que hay mucha gente que porque como no hay internet, porque o no tienen los medios para poder seguir la transmisión, pero mira, el que tiene hambre le busca. El que tiene hambre investiga, por lo menos dice, ¿de qué predicó el pastor? Yo voy a leer en mi casa, no lo puedo ver, pero por favor, aunque sea un mensaje, algo hace, una señal de humo, manda y di, aquí estoy. Pero sabes, hay mucha gente que no está haciendo eso. ¿Y sabes por qué? Porque su ánimo ha desmayado, su corazón ha desmayado frente a este gigante. Están haciendo un lado. David le dijo a Saúl, y te dice Dios a ti, no desmaye tu corazón a causa de él, de este gigante que se ha levantado. David dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Óyelo bien. Óyelo bien, aquellos valientes, aquellos que tienen fe, no están mirando lo que ellos pueden ir a hacer. Los que se levantan como David son aquellos que creen y tienen una conciencia plena de aquel Dios en que creen y a quien sirven. Nosotros no servimos a un diosito de papel o de madera. Nosotros no servimos a un ídolo muerto. Nosotros servimos al Dios del cielo, al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. A un Dios poderoso. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es fuerte y nos puede librar. Así como libró a David del león y del oso, te puede librar a ti en medio de esta batalla. Levántate en oración, levántate con tu familia, levántate para enfrentar esta crisis, levántate para enfrentar estos miedos, estos gigantes, levántate para enfrentar esa apatía, levántate para ser un verdadero adorador delante de Dios. Él le dijo, tú no puedes pelear con él porque eres muchacho. ¿Sabes? Hay gente que nos menosprecia, hay gente que nos mira y dice, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Tú eres un muchacho, tú no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer? Tú no eres empresario, tú no tienes negocio. Hemos pasado no 40 días, como 60 días de encierro en muchos lugares, pero escucha bien, Dios ha sido fiel, Él nos ha sostenido. Yo estoy convencido que vamos a vencer, yo estoy convencido que vamos a salir victoriosos de esto. David dice, tu siervo, dice, era un pastor de ovejas desde su juventud. Dice, así que tu siervo era un pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo mataba. Y si se levantaba contra mí, yo le acechaba, le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Escucha bien. Sí, David decía, yo era un pastor de ovejas y cuando venía un león, cuando venía un oso, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Si la Biblia dice que este muchacho lo hacía, es porque es verdad. Esto es verdad. Y sabes, dice, y así que este filisteo incircunciso, me llama mucho la atención la palabra incircunciso. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto. Dios le dijo a Abraham, unos 1000 años antes de David, le dijo a Abraham cuando él hizo un pacto con él, el pacto de la circuncisión, y a los 8 días de nacido cada niño debía ser circuncidado. La circuncisión significa cortar en redondo. Y el prepucio del miembro viril de los niños a los 8 días de nacido se los cortaban como señal de la circuncisión.
pero entonces era señal del pacto. ¿Y qué era ese pacto? Era un pacto de protección, era un pacto de bendición, era un pacto que Dios estaría con Abraham y con sus hijos. Así que David le está recordando al rey. David sabe que él es un hijo del pacto. Él sabe que es un hijo de la promesa. Él sabe que es un heredero de todo el favor, de toda la gracia, de toda la misericordia que Dios tiene para sus hijos. Así que escucha bien, cuando se levantan los gigantes en medio de crisis, si no mires lo que tú tienes, mira lo que tú eres en Dios. ¿Qué eres en Cristo Jesús? Eres un hijo de Dios, eres amado del Padre, eres su especial tesoro. Somos comprados por su sangre, somos sus hijos, somos su iglesia, somos su herencia, somos labranza de Dios. Él nos ha amado con amor eterno. David decía, yo tengo un pacto, él no tiene un pacto. Así como decía en otro tiempo Josué y Caleb, a ellos su amparo los ha dejado, pero con nosotros está Jehová. Necesitaba el rey que se le recordara eso. El rey necesitaba que se le recordara que Dios estaba con él, que Dios estaba con su pueblo. David lo sabía. David lo sabía. Y Dios te quiere decir en este día, yo estoy contigo. Yo tengo un pacto por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es nuestro nuevo pacto. Es la garantía que nosotros tenemos victoria. Es la garantía que nosotros tenemos su favor. Así que dijo David en el verso 37. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Oye bien, en los tiempos de crisis Dios nos puede librar, Dios nos puede dar la victoria. Así que dice la Biblia que cuando ellos se enfrentaron en el campo de batalla, dice que el filisteo trató de insultarlo, trató de amedrentarlo. Dice en el versículo 42, dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. No te preocupes por aquellos que nos tienen en poco. No te preocupes de aquellos que menosprecian nuestra fe o lo que nosotros hacemos para Dios y creen que esto no tiene ningún significado. David, él entendía ese menosprecio desde su propia casa. Cuando Samuel llegó a su casa para elegir, a escoger a un rey de entre sus hermanos, David no fue llamado. Él tenía 7 hermanos que presentaron a Samuel, pero a David lo dejaron allá en el campo. Dijeron, este es el que cuida las ovejas, esto es algo importante. Este no importa, él es el pastor de ovejas. Y sabes, aunque mucha gente nos ha menospreciado, Dios hará grandes cosas, Él se glorificará. Dice que Él le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, ¿soy yo perro? Para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Pero escucha bien. Luego dice, dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le respondió, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este filisteo es como es un demonio provocador. Y estos problemas y estos gigantes que se han levantado alrededor nuestro, se han levantado para provocar. Escucha bien, no solamente a nosotros, a Dios mismo está desafiando, pero Dios está a punto de levantarse a favor nuestro y derribar a este gigante. Dios está para levantarse y derribar a este gigante y humillarlo. Sí, a la luz de todo el mundo será humillado todos esos gigantes que se han levantado.
Dios nos dice, y como dijo David, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré tus cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la gente sabrá que hay Dios en Israel. Iglesia, tu actitud y mi actitud van a expresar si hay Dios o no. Nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra vida de fe, la manera en que enfrentamos estas crisis van a mostrar si hay Dios o no hay Dios para ellos o para ti. ¿Cómo estás reflejando a Dios? ¿Cómo estás expresando tu fe a Dios? Yo quiero llamarte al arrepentimiento en este día. Hoy quiero llamarte a cambiar tu actitud, a dejar tu actitud pasiva, a dejar tu actitud pusilánime, medrosa o miedosa. A dejar a un lado esa tibieza y levantarte como un guerrero de Dios y levantarte como un hombre indignado por la humillación que está sufriendo tu pueblo. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que poner atención a lo que Dios nos está llamando. Dice la Escritura, David confesó, antes de enfrentar, David declaró cómo iba a vencer al gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó para andar a ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Dice el verso 49, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Me gusta mucho la actitud de David. A veces cuando estamos para escoger una película para ver en casa, cuando hay tiempo, tenemos diferencias. No sé si soy el único que tiene ese problema de que a veces no tenemos el apoyo, especialmente del lado femenino, de ver una película de esas de guerra, de esas de guerreros, de gladiadores, de esas donde vuelan las cabezas y corre mucha sangre. Algunos dicen, ay pastor, eso es muy violento, pero sabes, esto como que despierta esa adrenalina. Dios te hizo, escúchame bien, Dios te hizo a ti para ser un guerrero, porque hay algo dentro de nosotros que tiene que ser activado. David despertó a esa actitud valiente, a esa actitud que toda una nación, todo un ejército no había expresado, y era lo que Dios estaba buscando. Y aquel pequeño pastor llegó e hizo lo que Dios estaba buscando. David venció no porque era muy bueno, David venció porque él asumió la actitud que Dios estaba buscando. No solamente la fe, sino la actitud, el coraje, la valentía, la determinación de enfrentar a ese gigante, cosa que nadie había querido hacer en toda una cuarentena. ¿Te has pasado la cuarentena huyendo del gigante? ¿Te has pasado la cuarentena perdiendo tu tiempo en cosas vanas? Escuchando solamente malas noticias, noticias falsas, compartiendo cosas que no son verdad, llenándote de temor, llenándote de preocupación y pensando que ya es el fin del mundo. Escucha bien, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu actitud y pensar que Dios, y saber que Dios nos dará la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Yo te quiero invitar para que en este día hagamos una oración. Y hagamos una oración de fe, una oración de determinación. Párate de donde estás, ¿sí? Levántate de tu sala, levántate de donde estás. Deja a un lado tu plato de cornflakes, de cereales, que no debes estar haciendo ahorita. Entonces, por favor, levanta tus manos y vamos a hacer una oración de confesión. Vamos a hacer una oración de determinación y decirle, sí, Señor, aquí estamos para hacer lo que tú quieras. Vamos, repite conmigo, dile, Señor, perdóname. Perdóname de todo mi corazón porque no he asumido una actitud valiente como la que tú esperas de mí. Señor, mi actitud se ha parecido mucho a la del ejército de Saúl. Este ejército
que se paraba en línea de batalla, pero no había un solo hombre que enfrentara a aquel hombre que los insultaba, aquel gigante que se había levantado. Señor, perdónanos porque a veces no hemos estado haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Hemos tenido una actitud cobarde y medrosa. Te pedimos perdón, Señor. Pero hoy nos levantamos en tu poderoso nombre. Hoy nos levantamos en tu poderoso nombre, sabiendo que el vencedor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo mismo está con nosotros para vencer, para pelear, para derribar a todo gigante que se ha levantado en este mundo, para desafiar a la iglesia, para desafiar nuestras ciudades, nuestros pueblos. Nuestra salud ha sido afectada, nuestra economía ha sido afectada, sí es cierto. Muchos amigos han caído en esta lucha, Señor. Muchos se han ido, mucha gente que amamos ya no está con nosotros. Pero aún creemos que podremos ganar esta guerra. Aún creemos que podemos ganar esta batalla porque el gran vencedor está con nosotros. El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, en el poder de su fuerza. Así que nos levantamos confiando en las promesas de Dios. Nosotros sí tenemos pacto. Nosotros sí tenemos promesa, nosotros sí tenemos esa garantía de que podemos vencer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Levántate, iglesia, levántate para vencer, levántate para vencer. La victoria está mucho más cerca que cuando creímos. No te desanimes si esto ya está a punto de terminar. El gigante de la prueba, el gigante de la adversidad, sí está a punto a caer de cabeza y le cortaremos la cabeza en el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y te dejo en este tiempo para que disfrutes el contenido de Luz a las Naciones Kids. No te vayas, apoya a tus hijos y comparte todo lo que estás haciendo. No te desconectes de esa transmisión y mándanos tus datos. Si necesitas ayuda espiritual, si necesitas consejo, escríbenos al correo electrónico o al WhatsApp que aparece ahora en pantalla para que podamos tener contacto contigo. Que Dios te bendiga.